Hay un momento de silencio en el que tu vida financiera cambia para siempre. No ocurre en una crisis ni en una quiebra. Ocurre cuando abres la puerta de un coche nuevo y respiras hondo. El olor a cuero sintético, a plástico recién moldeado, a fábrica, aún persiste en el habitáculo. La mayoría lo llama victoria. Maquiavelo lo llamaría sumisión voluntaria. Si estuviera sentado a tu lado en ese momento con el rostro inmóvil, la mirada alerta al más mínimo temblor de tu vanidad, no diría nada. Solo observaría cómo tu pecho se hincha de orgullo. Cómo tu mente construye justificaciones en tiempo real. Me lo merezco. Trabajé para conseguirlo. Ahora estoy a salvo. Ese es el verdadero contrato que firmas incluso antes de la financiación, un pacto invisible entre tu identidad y la ilusión de poder. Maquiavelo comprendió algo que casi nadie quiere admitir: los seres humanos no actúan guiados por la razón, sino por la farsa interna que construyen para afrontar su propia debilidad. No compras un coche, compras una narrativa sobre ti mismo. Un avatar social que desfila por la calle diciendo en silencio: yo gané. Pero mientras tu conciencia aplaude, tu libertad comienza a transferirse. Observa el ritual. La habitación con paredes de cristal, el café malo, el gerente sonriendo con ojos entrenados. No preguntan cuánto puedes pagar. Preguntan cuánto puedes sangrar al mes. Esto no es una venta. Es una disección psicológica. Están mapeando tus miedos, tu necesidad de pertenencia, tu tolerancia al sufrimiento prolongado. Maquiavelo no hablaba de coches, sino de control. Enseñó que el poder no se impone mediante la fuerza bruta, sino mediante la creación de dependencia emocional. La financiación a largo plazo no existe para que un coche sea asequible. Existe para hacerte dócil. Un hombre con 84 cuotas en la cabeza no piensa en la revolución. Piensa en no perder su trabajo. No se enfrenta. Se somete. Crees que estás ganando movilidad, pero en realidad estás vendiendo margen de maniobra. Estás negociando futuros posibles por una estética inmediata. Estás hipotecando tu próxima década para mantener una imagen que solo tú percibes. Y aquí está lo más oscuro: encuentras placer en ello. El cerebro libera dopamina, la misma sustancia química que refuerza las adicciones. El tablero nuevo, el brillo de la pintura, la sensación de un reinicio simbólico. Es un rito de paso moderno. Un bautismo de deuda. A partir de ese momento, ya no te perteneces por completo. Maquiavelo habría sonreído al ver cómo la sociedad transformaba los grilletes en joyas. Cómo enseñaba a la gente a pedir cadenas con entusiasmo. Sabía que los dominados rara vez perciben su propia servidumbre. Lo llaman comodidad. No te das cuenta de que ese objeto metálico que guardas en tu garaje ahora es un amo silencioso. Dicta tu horario, tu tolerancia al abuso corporativo, tu capacidad para decir que no. Reconfigura tus prioridades internas. Todo empieza a girar en torno a él. Cada decisión profesional se filtra a través de una única pregunta invisible: ¿esto mantiene mis pagos actualizados? La tragedia no reside en el valor. Reside en el condicionamiento. Aprendes a medir tu vida no por lo que construyes, sino por lo que puedes sostener. El horizonte se estrecha. El espíritu se adapta. Empiezas a llamar madurez a lo que es simplemente resignación bien vestida. Maquiavelo decía que el gobernante más poderoso es aquel que no necesita presumir. El coche cumple esta función a la perfección. No grita órdenes. Simplemente existe. Y su existencia reorganiza todo tu comportamiento. Mientras tanto, te distraes hablando del precio del café, las suscripciones a streaming y las cenas fuera. Pequeños ahorros para una mente acostumbrada a ignorar los defectos estructurales. Estás cortando ramas mientras el tronco se pudre. Quizás, en el fondo, sientes la incomodidad. Esa presión en el pecho cuando llega el pago. La sensación de estar siempre corriendo, pero nunca llegar. No es estrés financiero. Es intuición moral. Es esa parte de ti que aún no se ha dominado del todo y que intenta advertirte de que algo valioso se está agotando. Maquiavelo jamás hablaría del olor a coche nuevo. Hablaría del perfume de la rendición. El aroma de un alma que ha elegido cambiar la autonomía por las apariencias, el poder por la aprobación, el futuro por el alivio inmediato. Y ahora que has inhalado esto conscientemente, surge la pregunta inevitable: si este objeto ya gobierna silenciosamente tu vida, ¿a qué otras fuerzas invisibles también estás sirviendo sin darte cuenta?
No te das cuenta del momento exacto en que el coche deja de ser un objeto y se convierte en un personaje de tu historia. Entra en tu vida como una promesa, pero permanece como un guardián. Maquiavelo lo llamaría una mutación silenciosa del poder cuando algo aparentemente neutral empieza a influir en decisiones que creías libres. Imagina una mañana típica. El despertador suena demasiado temprano, te arrastras al vaho, preparas café con movimientos automáticos y, antes incluso de salir de casa, ya cargas con una preocupación que no existía hace años. No tiene nombre, pero pesa mucho. Está en tu mente como un susurro constante la siguiente entrega. No piensas en ella todo el tiempo, pero todo lo que haces está influenciado por ella. El camino que tomas al trabajo, la oferta que no rechazas, el jefe que te tragas en silencio. No es miedo explícito, es condicionamiento. Maquiavelo comprendió que el verdadero control no necesita gritos ni castigos visibles. Se instala en la rutina, se infiltra en el hábito, se presenta como normalidad. No estás preso porque alguien cerró la puerta, estás preso porque ya no intentas abrirla. El coche se vende como un activo, como un logro, como un trampolín social. Pero observa el verdadero efecto psicológico. Al entrar en esa cabina cerrada, rodeada de pantallas, sensores y cuero artificial, algo en tu interior cambia. Es allí donde te sientes protegido, pero también es allí donde te aíslas. Te desconectas de tu propia fragilidad. Creas la ilusión de control mientras te sometes a un sistema que extrae valor de cada kilómetro recorrido. Quizás ya hayas vivido esta escena atrapado en un atasco interminable, el sol a raudales por el parabrisas, el aire acondicionado combatiendo el calor y el tablero mostrando notificaciones sobre mantenimiento, seguro e impuestos del vehículo. A tu alrededor, cientos de personas dentro de cajas similares, todas creyéndose dueñas de su propio destino, moviéndose al mismo ritmo lento e impuesto. Es una coreografía colectiva de dependencia. Maquiavelo la llamaría un ejército dócil sin uniforme. La trampa empieza cuando empiezas a medir la comodidad por el precio, no por la libertad. Los asientos calefactables, el brillante sistema multimedia, la insonorización que impide oír el ruido de la calle. Todo esto se presenta como progreso, pero actúa como anestesia. No sientes el peso de la decisión porque viene envuelta en tecnología y silencio. Y luego viene la negociación. La sala blanca, el contrato grueso, la charla suave. Nadie pregunta si lo necesitas. Solo preguntan cuánto puedes pagar al mes sin entrar en pánico. Se manipulan las cuentas hasta que la respuesta se ajusta a tus expectativas. Plazos largos, intereses diluidos, promesas de tranquilidad. Te vas creyendo que has vencido al sistema, cuando en realidad solo has aceptado sus reglas más profundas. Maquiavelo decía que el gobernante más eficiente es quien transforma los intereses de los dominados en una herramienta de dominación. Buscas comodidad, reconocimiento, seguridad. El sistema usa precisamente eso para mantenerte alineado. No necesita amenazarte, solo necesita seducirte. Y hay un detalle que pocos comprenden: el coche no solo consume tu dinero, consume tu imaginación. Antes, pensabas en mudarte a otra ciudad, emprender un negocio, reducir tu jornada laboral, probar algo nuevo. Ahora, ¿cada una de estas ideas pasa por un filtro invisible? ¿Encaja con mi presupuesto fijo? La vida se reduce en torno a un pago. Tus sueños se hacen tan grandes como pueden ser. Empiezas a compararte. Miras el coche de tu vecino, la camioneta de tu compañero de trabajo, la camioneta reluciente en el aparcamiento del supermercado. No envidias el objeto en sí, sino la imagen que proyecta. Deseas esa versión de ti mismo que parezca segura, admirada y respetada. Y ahí es cuando el mecanismo psicológico se completa. Ya no conduce solo para desplazarte, sino para mantener una identidad. Maquiavelo no hablaba de ostentación. Hablaba de vanidad estratégicamente explotada. El sistema sabe que nadie quiere parecer débil, pequeño o insuficiente. Por eso ofrece símbolos. Cada cuota es una oferta de pertenencia. Cada ascenso es una promesa de estatus. Y se paga no solo con dinero, sino con flexibilidad, tiempo y autonomía mental. Quizás ya hayas sentido la contradicción por fuera. Todo parece estar bajo control por dentro. Algo no cuadra. Un cansancio que no desaparece, una sensación de estar siempre en deuda con alguien, incluso cuando nadie te lo pide. No se trata de falta de organización. Es el efecto psicológico de vivir manteniendo una estructura que no fue diseñada para liberarte. Y mientras normalizas este estado,
Ocurre algo aún más sutil, empiezas a defender el sistema que te limita. Lo justificas, lo racionalizas, repites frases hechas. Todos vivimos así. Es el precio de la modernidad. No hay otra salida. Maquiavelo llamaría a esto la victoria final del poder, cuando los dominados se convierten voluntariamente en guardianes de su propia prisión. Pero esta historia aún no termina. Hay algo más profundo, un cálculo que casi nadie hace, una cifra que no aparece en la hoja de cálculo del concesionario y que, al revelarse, cambia para siempre la forma en que ves ese coche parado en tu garaje. Empiezas a darte cuenta de la magnitud del engao cuando intentas responder a una simple pregunta: ¿cuánto cuesta realmente tu coche? No el precio, ni la cuota mensual que ya has calculado mentalmente, sino el rastro invisible que deja en tu biografía financiera. Maquiavelo, si mirara tu hoja de cálculo, no buscaría números, buscaría patrones de sumisión, ciclos de dependencia que se repiten con la precisión de un reloj cruel. El sistema es ingenioso porque nunca se presenta como violencia. Se disfraza de elección. Cada factura se presenta como una consecuencia natural de tu libertad, cuando en realidad es prueba de que te han enseñado a confundir el deseo con la necesidad. No te despertaste un día queriendo regalar décadas de tus ingresos futuros. Fuiste conducido hasta este punto paso a paso, mejora tras mejora, discurso tras discurso. Y entonces, cuando intentas echarte atrás, te das cuenta de que no hay vuelta atrás. El contrato no es solo legal, es psicológico. Ya has reorganizado toda tu vida en torno a él. La escuela de tus hijos, el barrio donde vives, tu horario de trabajo, todo gira ahora en torno a ese objeto metálico que debería servirte, pero que ahora exige lealtad. ¿Cuántas decisiones has tomado pensando primero en el pago y solo después en ti mismo? Quizás todavía creas que todo se reduce a las matemáticas, que el problema son simplemente las altas tasas de interés o la falta de educación financiera. Pero Maquiavelo nos recuerda que la raíz no está en los números, sino en la arquitectura del comportamiento humano. El verdadero poder se establece cuando empiezas a aceptar las pérdidas como si fueran virtudes, cuando llamas responsabilidad a lo que, en realidad, es adaptación forzada. Imaginemos a alguien que compra un coche nuevo hoy, 3 años después, vuelve a verse tentado por la idea de cambiarlo. No porque el vehículo falló, sino porque la identidad construida a su alrededor ya no produce el mismo efecto. El placer se ha disipado. El símbolo ha perdido su poder. Surge entonces la necesidad de reiniciar el ritual, como un drogadicto que busca esa primera sensación. Esto no es consumo, es condicionamiento. Y en este ciclo, la depreciación juega un papel casi ritual. El objeto pierde valor más rápido de lo que puedes aceptar, pero aprendes a no mirarlo. La ignorancia se convierte en un mecanismo de supervivencia emocional. Prefieres no saber. Prefieres no calcular. Prefieres no enfrentar la creciente brecha entre lo que pagas y lo que realmente posees. ¿Cuándo fue la última vez que miraste el valor de reventa de tu auto sin sentir una extraña incomodidad? También existe el coste oculto de la complejidad. Los coches modernos son cajas negras sobre ruedas, repletas de sensores, software y componentes que ningún mecánico de barrio puede descifrar. Cada avería deja de ser una reparación y se convierte en un procedimiento técnico costoso e incuestionable. No se habla del precio porque no se comprende la naturaleza del problema. Y donde no hay comprensión, no hay poder. Maquiavelo enseñó que quien controla el lenguaje controla la realidad. Cuando el panel se ilumina con una luz misteriosa y el presupuesto viene con términos indescifrables, dejas de ser un cliente. Eres un sujeto. Aceptas porque careces de las herramientas internas para resistir. ¿Cuántas veces has firmado algo que no entendías del todo solo para liberar la tensión? También existe el elemento de urgencia artificial. Mantenimiento programado, alertas de seguridad, plazos que parecen insuperables. Todo está estructurado para evitar una reflexión prolongada. Te presionan para que tomes decisiones rápidas, siempre con la promesa de que esto evitará un mal mayor. Pero el verdadero peligro es el desgaste del coche o la erosión silenciosa de tu autonomía. En medio de todo esto, empiezas a sentir un extraño cambio de roles. Trabajas para mantener el objeto que debería facilitarte la vida. Ajustas tu presupuesto, recortas el ocio, pospones planes, todo para preservar algo que se deteriora cada día. El coche envejece, pero la obligación no. Al contrario, se fortalece. Y te acostumbras a llamar a esto estabilidad. Maquiavelo jamás idealizaría esta rutina.
Vería en ella un ejemplo perfecto de cómo el poder se sostiene no por imposición, sino por la aceptación voluntaria de sacrificios que no se perciben como tales. Cree ser responsable, pero quizás solo seas predecible. ¿Quién se beneficia, en realidad, cuando intercambias libertad por previsibilidad? Lo más inquietante es que cuanto más inviertes en este ciclo, más difícil se vuelve liberarte. No solo por el dinero, sino por el ego. Admitir que te equivocaste duele más que seguir cometiendo el mismo error. Así que defiendes la decisión pasada con nuevas decisiones equivocadas. Compras garantías extendidas, aceptas renegociaciones, solicitas nuevos préstamos. Cada paso se presenta como una corrección, pero profundiza la desviación. Y entonces surge la pregunta que rara vez se formula: si el coche desapareciera mañana, ¿qué se derrumbaría exactamente en tu vida? ¿Tu rutina, tus planes, tu identidad o simplemente la imagen que has construido para que la vean los demás? Hay un momento, casi imperceptible, en el que dejas de conducir el coche y empiezas a ser impulsado por él. No físicamente, sino internamente. Guía tus miedos, tus decisiones, tus silencios. Y en ese momento, Maquiavelo ya habría cerrado el libro y alzado la vista, porque el experimento estaría completo. El objeto ya no necesita publicidad. Te has convertido en el mismísimo agente que mantiene el sistema. Pero hay un cálculo aún más profundo, una cifra que no aparece en los extractos bancarios ni en los contratos, un coste que solo se revela cuando proyectas tu vida más allá de la próxima factura. Y es esta cifra la que, al afrontarla finalmente, transforma por completo tu visión del coche que ocupa tu garaje. Hay una cifra que casi nadie se atreve a calcular porque no cabe en simples hojas de cálculo ni aparece en los brillantes carteles de los concesionarios. No está impresa en el contrato ni se revela en la cuota mensual. Esta cifra solo emerge cuando haces lo que Maquiavelo siempre recomendaba a los príncipes: desconectarte emocionalmente de la escena y observar todo el tablero, no solo la pieza que más brilla cerca de tus ojos. Un hombre común y corriente, llamémosle André, compró su primer coche nuevo a los 24 años. No era una extravagancia, solo lo suficiente como para sentir que había traspasado una barrera simbólica. Pagó una cantidad que consideró manejable y repitió la frase que había oído de todos: así son las cosas, forma parte de la vida adulta. 3 años después, la sensación de novedad se había disipado. El coche seguía funcionando, pero ya no producía el mismo efecto interior. Entonces lo cambió por otro modelo, un poco mejor, un poco más caro, también con plazos más largos que se ajustaban a su presupuesto. André no se dio cuenta, pero estaba reproduciendo un guión escrito por fuerzas que nunca analizó. Al cumplir 35 años, André poseía su tercer vehículo financiado y no había pasado ni un solo mes de su vida adulta sin pagar una cuota. No se consideraba endeudado. Tenía trabajo, seguro médico y una aparente estabilidad. Pero vivía en un marco financiero frágil. Cualquier retraso, cualquier imprevisto, lo descarrilaba todo. Maquiavelo habría reconocido en este patrón la esencia de la dominación moderna, donde el individuo no necesita empobrecerse para ser controlado, basta con que esté permanentemente comprometido. Fue pura casualidad que André hiciera el cálculo. Un compañero de trabajo mayor que él mencionó que había invertido el dinero que había ahorrado conduciendo coches usados durante décadas. La conversación despertó su curiosidad. Una noche, casi como si reabriera una vieja herida, André metió sus números en un simulador. Consideró la cantidad promedio que había pagado a lo largo de los años, sumó el seguro, el mantenimiento y los intereses, y luego simuló cuánto habría acumulado si hubiera invertido esa cantidad mensualmente desde el principio de su carrera. El resultado no fue solo una sorpresa. Fue una revelación interior. La cantidad superó todo lo que había imaginado posible. Maquiavelo decía que nada debilita más la lealtad de un hombre que darse cuenta de que ha sido engañado por algo que él mismo defendía. André no se lo contó a nadie. Mantuvo el cálculo como un vergonzoso secreto, una revelación que aún no sabía cómo procesar. Siguió conduciendo, pero ahora cada kilómetro tenía un peso diferente. El coche ya no parecía una conquista. Se sentía como un silencioso recordatorio de oportunidades perdidas. Hay miles de historias como esta que nunca se cuentan porque no se convierten en una tragedia explícita. No hay colapso ni titulares. Solo existe la lenta comprensión de que el futuro se ha vuelto más pequeño. Personas que a los 20 años soaban con la libertad, sus propios proyectos, el tiempo. A los 50 descubren que trabajarán hasta que sus cuerpos se lo permitan, no porque así lo hayan elegido, sino porque las matemáticas del pasado fueron implacables.
Lo curioso es que la mayoría de estas personas no se consideran víctimas. Defienden el sistema que las moldeó. Dicen que no había alternativa, que era necesario, que todos actuaban así. Maquiavelo entendería esto como un fenómeno clásico cuando la estructura de poder triunfa, transforma sus efectos en virtudes morales. El sacrificio se convierte en un asil de carácter, la limitación en una prueba de responsabilidad. Y entonces surgen historias inverosímiles que rompen la ilusión. Como la de un mecánico que conducía un coche de 20 años, sin pantallas ni sensores, y que se jubiló anticipadamente porque nunca financió nada que se depreciara. O la de una profesora que, tras heredar un vehículo viejo de su madre, decidió conservarlo durante más de una década y, sin darse cuenta, acumuló suficientes ahorros como para solicitar una reducción de jornada a los 50. Estas historias no aparecen en los anuncios porque amenazan la narrativa principal. La cifra oculta de la que hablábamos al principio es la que surge al sumar no solo lo que pagaste, sino también lo que dejaste de construir. No mide la pérdida material. Mide la pérdida de alternativas. Revela cuántas puertas cerraste sin darte cuenta. Maquiavelo advirtió que la forma más efectiva de poder es la que se presenta no como un enemigo, sino como un aliado. El coche nunca se presentó como un obstáculo. Siempre se presentó como una solución. Al observar el tráfico de una gran ciudad desde arriba, los semáforos parecen un río de luz en movimiento. Cada punto de luz contiene una historia similar, un contrato invisible, un futuro parcialmente comprometido. La escena es casi poética, pero conlleva una lógica brutal: millones de individuos moviendo no solo cuerpos, sino partes de sí mismos, cada día, sin percatarse del verdadero costo de la coreografía. Quizás lo más inquietante sea el sistema no exige que seas pobre. Solo exige que nunca seas lo suficientemente libre como para abandonarlo. Solo exige que te mantengas dentro de un estrecho margen de comodidad y ansiedad. André todavía conduce, todavía trabaja, todavía parece estar bien. Pero ahora tiene una conciencia que antes no tenía. Sabe que esa máquina en movimiento también es una máquina de erosión lenta. Y es en este punto que la narrativa cambia de tono. Porque, contrariamente a lo que André pensaba, el cálculo que lo aterraba no solo representa un error del pasado. Es una clave. Un atisbo de que hay otra manera de posicionarse en el tablero. Una manera de dejar de ser un faro más en el río y convertirse en alguien que, finalmente, elige a dónde quiere ir. La conmoción que sintió André al ver el número oculto no fue suficiente para liberarlo. Maquiavelo lo habría previsto. Sabía que la conciencia por sí sola no derrumba las estructuras, solo ilumina la prisión. El sistema no depende de la ignorancia absoluta, sino de la inercia que surge tras la revelación. Descubres la verdad, pero continúas porque ya has organizado tu vida en torno a ella. André empezó a notar detalles que antes habían pasado desapercibidos. En el estacionamiento de la empresa, siempre llegaba alguien con un auto nuevo, y todos repetían el mismo ritual: cumplidos, comentarios sobre tecnología, preguntas sobre las cuotas. Nadie preguntaba cuánto se llevaría ese objeto de la jubilación del dueño. Nadie se atrevía a mencionar el futuro cuando el brillo aún brillaba. Una mañana, su compañera de recepción lloraba en silencio. Habían despedido a su marido, y su mayor preocupación no era la pérdida de ingresos, sino las 2 cuotas del coche que debía pagar a fin de mes. André comprendió entonces el verdadero alcance de su dependencia. El coche no solo consumía dinero, sino que también robaba su capacidad de reacción. Cuando algo salía mal, no había espacio para respirar. Maquiavelo lo describiría como un estado perfecto de vulnerabilidad controlada. Entonces llegó el giro inesperado. Un accidente trivial, sin heridos, solo un cuerpo abollado. Pero el seguro no lo cubría todo y la franquicia era alta. André tuvo que recurrir a su tarjeta de crédito. Al mismo tiempo, el valor de mercado del coche se desplomó debido a su historial de accidentes. De una semana para otra, debía más de lo que valía el vehículo. Estaba oficialmente atrapado en un patrimonio neto negativo, ese limbo financiero que convierte las malas decisiones en cadenas de deudas duraderas. A partir de ese momento, el guión cambia. Reemplazar el coche, que antes parecía una opción, se convierte en una necesidad. No podía venderlo sin incurrir en una pérdida inmediata, pero tampoco podía permitirse los costos de mantenimiento cada vez más altos de un activo que perdía valor. Cada presupuesto de reparación parecía un cruel recordatorio de que el objeto no envejecía con gracia, sino que arrastraba consigo su capacidad de elegir.
Maquiavelo escribiría que el verdadero poder se revela cuando la víctima empieza a confundir la supervivencia con la estrategia. André empezó a justificar nuevas concesiones. Aceptó extender plazos, renegociar deudas y posponer problemas. Cada ajuste venía acompañado de un alivio momentáneo, seguido de dificultades aún mayores. Era como intentar salir de un pozo cavando más profundo. Sin embargo, la casualidad que lo había llevado al primer cálculo intervino de nuevo. Durante una visita a casa de un tío lejano, un hombre sencillo que siempre había conducido coches antiguos, André notó algo desconcertante. Su tío planeaba un largo viaje tras su jubilación, algo con lo que André jamás se había permitido sour. No había ostentación en la casa, ni objetos caros, pero sí tranquilidad. El hombre hablaba del tiempo como se habla de un recurso abundante. La conversación fue breve, pero tuvo un profundo impacto. El tío no habló de inversiones sofisticadas ni de ingresos extraordinarios. Simplemente repitió que nunca se había sentido cómodo pagando intereses por algo que se estaba deteriorando. Prefería ahorrar, comprar al contado y conservar lo que tenía hasta el final. André lo interpretó como una herejía, algo fuera del vocabulario de la vida moderna. Pero, curiosamente, también sonó a liberación. En los días siguientes, empezó a imaginar lo impensable: no entregar el coche, quedárselo hasta el final, pagar lo que debía, cerrar el ciclo. La idea casi le producía miedo. Comprendió cuánto estaba ligada su identidad a la renovación constante, al símbolo externo del progreso. Maquiavelo interpretaría este pánico como la etapa final de la dominación, cuando el individuo teme perder no solo la comodidad, sino también la narrativa que ha construido sobre sí mismo. La tensión aumentó cuando el banco llamó para ofrecer una nueva propuesta de intercambio, una oportunidad única, según dijeron, para compensar la pérdida y obtener un mejor modelo. La voz del representante sonaba tranquila, ensayada, como si ofreciera ayuda genuina. André casi aceptó. Era mucho más fácil seguirse al guión, mucho más cómodo elegir el camino ya trazado. Solo tenía que firmar, una vez más, y la ansiedad desaparecería por unos meses. Pero algo había cambiado. No podía ignorar la imagen de su tío hablando de futuros viajes, ni el número oculto que aún le ardía en la memoria. Por primera vez, André comprendió que el verdadero punto de inflexión no vendría de una decisión financiera compleja, sino de un gesto simple y radical: dejar de perseguir el símbolo y empezar a perseguir la autonomía. Colgó el teléfono sin contestar. El silencio que siguió fue casi físico, como si se hubiera roto una regla invisible. Por primera vez en muchos años, no se estaba creando una nueva entrega en ese instante. Solo había la extraña sensación de que algo empezaba a moverse en su interior, algo que ya no tenía la forma de un coche, sino de una elección. Y en este punto, la historia alcanza un umbral peligroso. Porque percibir la salida aún no significa saber cómo recorrerla. Lo que André aún no entendía es que abandonar el viejo guión requiere no solo cambiar hábitos, sino también experimentar una muerte simbólica. La muerte de la imagen, del estatus, de la validación externa. Ahí es donde muchos se retiran. Ahí es donde la mayoría fracasa. La liberación de André no llegó con euforia ni con discursos triunfales. Llegó con silencio. Un silencio incómodo, casi hostil, que se instaló en los días posteriores a aquella llamada telefónica interrumpida abruptamente. Maquiavelo habría reconocido este momento como el más peligroso de todos, porque es cuando el individuo deja de reaccionar y empieza a elegir. Ya no hay ruido de propaganda ni anestesia de novedad. Solo existe la conciencia desnuda de que se puede rechazar el juego. Durante los primeros meses, nada cambió en el exterior. El coche permaneció en el garaje, el trayecto al trabajo fue el mismo, las facturas aún vencían el mismo día. Pero en su interior, algo se había reorganizado. André comenzó a observar sus propios impulsos como quien estudia a un enemigo invisible. Cada vez que sentía la necesidad de investigar nuevos modelos, se preguntaba qué buscaba realmente: comodidad o validación, necesidad o escape. Esta pausa interior, casi imperceptible, fue el primer acto concreto de autonomía que había practicado en años. Maquiavelo no ofrecía manuales de virtud, ofrecía lucidez. Y la lucidez que André empezó a cultivar era simple, pero devastadora: todo objeto que exige que organices tu vida en torno a él no es una herramienta, es un maestro. Con esto en mente, tomó medidas que antes parecían demasiado triviales para importar, pero que ahora adquirían un peso simbólico. Saldó deudas menores, renegoció plazos centrándose en acortar, no en reducir, las cuotas.
Cada reducción en la dependencia le producía un extraño placer, diferente del que sentía al conducir un coche nuevo. No era emoción, era alivio. Con el tiempo, André empezó a redirigir el dinero que antes destinaba a emergencias a un fondo aparte, no para consumo, sino para tener margen de maniobra. No hablaba de inversiones sofisticadas, sino de construir un espacio donde pudiera respirar. Este dinero no solo estaba destinado a generar intereses, sino a renovar posibilidades. Se dio cuenta de que cada mes, esa reserva crecía, y con ella, también crecía la sensación de que su futuro ya no estaba completamente hipotecado. Hubo recaídas. Momentos en los que casi cedía a ofertas, en los que sentía que el aparcamiento era pequeño entre coches nuevos. Pero ahora comprendía el mecanismo. Reconocía el teatro interno descrito por Maquiavelo, el deseo de parecer importante a los demás. Y, al reconocerlo, perdió parte del poder que este impulso ejercía sobre él. El verdadero punto de inflexión llegó cuando Andrés se dio cuenta de que no necesitaba convencer a nadie. No necesitaba convencer a sus colegas ni justificar sus decisiones. Simplemente necesitaba vivir de otra manera. El efecto fue sutil, pero profundo. Algunos empezaron a preguntarle cómo se sentía más en paz, incluso sin cambios aparentes en su estilo de vida. No respondió con números. Habló de espacio, de tiempo, de no tener que perseguir símbolos. Este es el camino que ahora se abre ante ti. No es un salto heroico ni un sacrificio teatral. Es una secuencia de microdecisiones que lentamente desplazan el centro de gravedad de tu vida. Comienza con una pregunta honesta: si no tuviera que mantener esta imagen, ¿qué desearía realmente? La respuesta no necesita ser revelada a nadie. Solo necesitas que la respetes. En la práctica, esto se traduce en decisiones concretas. Conserve lo que funciona, en lugar de reemplazarlo con lo que impresiona. Reduzca los plazos, no solo las cuotas. Acumule reservas antes de buscar mejoras. Trate el dinero no como una extensión del ego, sino como un instrumento de movilidad existencial. Cada paso en esta dirección no es solo financiero, sino psicológico. Deja de ser un engranaje y empieza a comportarse como un jugador. Maquiavelo decía que el mayor poder no reside en dominar a los demás, sino en rechazar los juegos que se crearon para dominarte. Cuando empiezas a ver el coche como una herramienta y no como un trofeo, algo fundamental se reorganiza. Ya no necesitas demostrar nada. Empiezas a vivir con menos ruido y más intención. Quizás el mundo que te rodea no cambie de inmediato. Los anuncios continuarán, los vecinos seguirán cambiando de coche, el discurso social permanecerá intacto. Pero ahora llevas un mapa interior que antes no existía. Sabes dónde está la trampa y reconoces el aroma de la sumisión disfrazada de conquista. Si esta narrativa te impactó, no dejes que se desvanezca con la siguiente distracción. Disfruta de este video para marcar este momento como un punto de inflexión. Comenta, incluso anónimamente, que te cautivó más aquí o que decidiste reconsiderar en tu propia vida. Y suscríbete al canal para seguir explorando estos juegos invisibles que moldean nuestras decisiones sin que nos demos cuenta. El primer paso hacia la libertad no es tener más, es ver mejor.